damos la bienvenida al abogado Sebastián Ceballos, subdirector nacional de Unidad Popular. Abogado Ceballos, ¿cómo mira usted la situación que se está viviendo en materia política en el país tras la fuga de Fernando Alvarado? Buenos días, Gustavo. Un saludo a todos los amigos de Ondas Azuayas. Yo creo que es el desarrollo de una historia que se desencadenó luego de los 10 años del gobierno, yo digo, más corrupto de la historia del país. Voy a citar algo que me parece, me comentó alguien en una asamblea de trabajadores y me dijo, doctor Ceballos, en este país hay dos bandas criminales que son las más peligrosas del país. La banda de Huacho, el que conocemos hoy como un terrorista en la frontera norte, y la banda de los correístas que han desfalcado el país. Y creo que esto se desarrolla, y como bien hoy reconocen los ministros, es una banda que pulula en los sectores medios, en los sectores bajos, en la Policía Nacional, en los militares, es decir, una banda que ha corroído el Estado como tal. Esto es a lo que nos enfrentamos, y la fuga de Fernando Alvarado no es otra cosa que precisamente la demostración de lo que puede hacer una banda de este tipo como la banda correísta que ha gobernado el país. Lamentablemente, digo yo, no ha habido por parte de responsables políticos en el país, como son el ministro Grande, y queremos decirlo con todos los nombres, una responsabilidad para enfrentar esta banda en las condiciones que tiene que haber. Y yo diría incluso el propio presidente Moreno. Gustavo, yo quisiera hacer una segunda reflexión. En este país no se ha recuperado aún un solo centavo del dinero robado por la corrupción, que a decir de entidades internacionales representa 70 mil millones de dólares. Uno solo. Segundo, los peces gordos, a excepción del ex vicepresidente Glass, están gozando, como ahora seguramente el señor Alvarado, de las playas del mundo, pero no han respondido ante el país. Y esto es gravísimo para el Ecuador. Es decir, una confabulación entre las Cortes de Justicia, la Fiscalía, entre el propio Estado, la Policía Nacional, para permitir la fuga de estas personas que representaron, insisto, el gobierno más corrupto de la historia del país. La fuga de Fernando Alvarado realmente ha puesto al país en una situación tragicómica. Es extremadamente delicado el hecho de que las más altas autoridades tengan que reconocer que han sido engañados, y surge la pregunta, pero ¿quién engaña a quién? Por supuesto, y yo quiero recordarle a la ciudad de que hace muy pocos meses, años tal vez, el actual ministro, no sé si es ministro o todavía ministro, Paul Granda, confesaba su idolatría ante un presidente que hoy lo llama megalómano en uno de sus tweets recientes del día de ayer. Es decir, estas contradicciones y estas metamorfosis que han hecho algunos antes correístas y hoy morenistas, que uno realmente no entiende o no llega a entender o no llega a concebir cómo se da y la concepción de estas metamorfosis, e incluso llega a dudar, y pongo el debate, a poner en duda este cariño o idolatría que antes sentían por Correa y que hoy llegan a sentir por Moreno. ¿No será acaso más bien que precisamente el exalcalde Paul Granda, que algún tiempo dijo y que permitió, por ejemplo, el inicio de las exploraciones sobre la base de un mandato que le impuso el presidente Correa, que permitió incluso la contratación de grandes obras como es el tema del tranvía, con muchas irregularidades en su momento inicial? Un exalcalde que en su momento permitió que el expresidente de la República viniese a hacer campaña y que yo diría incluso fuese el responsable de su derrota política en el caso de la ciudad de Cuenca, hoy esté transformado precisamente en su peor enemigo. Yo dejo en tela de duda este comportamiento del exministro, más cuando hay muchas relaciones que todavía tiene el exministro y los correístas hoy en la Asamblea Nacional, hoy en la Corte Nacional de Justicia. Recuerdo algo, la Corte Nacional de Justicia fue puesta nada más y nada menos por concursos que los convocó el ex Consejo de la Judicatura, que lo presidía nada menos y nada más que el señor Gustavo Yal, que fue asesor político, distinguidísimo asesor político del expresidente de la República, Rafael Correa. Se entiende entonces que en ningún caso la Corte Nacional de Justicia va a poder procesar o tener la valía para procesar, en este caso, a Fernando Alvarado. Por eso es que permitieron, en un, yo diría, digamos, concierto de voluntades, tanto la Corte Nacional de Justicia como la policía, como el actual ministro de Justicia, la posibilidad de una fuga. Solamente así se puede entender. Pero no se puede, como usted bien ha dicho, generar los fusibles o esta teoría de los fusibles hacia abajo. Los responsables políticos precisamente están en quienes fueron un momento dado del correísmo, que representaron a ese gobierno y que hoy, digamos, no se entiende esta metamorfosis, pero están en altas funciones del Estado. Todavía el Estado correísta se mantiene. El problema que se genera con esta
actuación del gobierno y la actitud hasta el momento de los ministros responsables y del propio presidente de la República es que se devalúa, se debilita cada vez más la confianza en la estructura político-gubernamental del país? Por supuesto, nosotros hemos planteado como Unidad Popular, le hemos planteado al presidente del Consejo de Participación Ciudadana la necesidad de que en la consulta venidera, la que está en ciernes, se inserte una pregunta que nos parece a nosotros de vital importancia. Si es que está o no está de acuerdo el pueblo ecuatoriano en cesar en las funciones a los actuales jueces de la Corte Nacional de Justicia. El pecado original de la composición de la Corte Nacional de Justicia fue quienes promovieron sus concursos, y está hasta la saciedad demostrado que esos concursos fueron maniobrados en la mayoría de los casos. Seguramente habrán excepciones que confirmen la regla, pero la Corte Nacional de Justicia ha sido precisamente también un componente muy importante para que se haya desarrollado la corrupción en este país. No puede haber impunidad sin una Corte Nacional de Justicia que haya permitido la misma. Hoy en Diario Expreso hay una noticia que es bastante decidora. Hay 17 casos con indicios de responsabilidad penal que ha emitido la Contraloría General del Estado. Todos ellos reposan ya en la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, no se ha movido un solo dedo con respecto a grandes casos que han existido en el país. ¿Cuáles? No solamente el tema de Odebrecht. En este país no se ha hecho nada con respecto al tema de la preventa petrolera. Un solo caso se ha movido en la Fiscalía General del Estado, peor en la Corte Nacional de Justicia. No se ha hecho nada con respecto al tema de la deuda externa y la venta de los CETES. No se ha hecho absolutamente nada en el país, ni en Fiscalía, ni en la Corte Nacional de Justicia, ni el gobierno ha dicho absolutamente nada con respecto a lo que fue la reconstrucción o la construcción de la refinería del Pacífico, de la refinería de Esmeraldas. En los dos casos, cerca de 3.000 millones de dólares. Nosotros mismos, Gustavo, hemos tenido la posibilidad de denunciar los casos en las hidroeléctricas. No se ha movido un solo dedo con respecto a estos elementos que conforman la era de la corrupción del país. Y se dice, insisto, más de 70.000 millones de dólares que se habrían llevado los corruptos en la década pasada. ¿Qué ha hecho el gobierno? ¿Qué ha hecho el sistema de justicia del país? ¿Qué han hecho las entidades de control? No han movido un solo dedo, diría yo, salvo honrosas excepciones como la Contraloría General del Estado, que algo ha promovido precisamente estos informes que hoy cita uno de los diarios de circulación nacional. Es un país de las contradicciones. ¿Qué reacción le ha causado a usted ver a los asambleístas cuencanos Juan Cristóbal Lloret, Esteban Albornoz, cuestionados por muchas de sus actuaciones, hoy convertidos en defensores de los cuentavientes de los bancos? Sí, yo creo que conversaba el otro día con algunas autoridades de la ciudad y decía, qué pena que a nivel nacional los cuencanos o las autoridades cuencanas que de alguna manera representan a esta ciudad y a esta provincia, seamos o se pretenda generalizar, digamos, como funcionarios públicos, por decirlo menos, que están ligados a temas de corrupción. Antes el funcionario público cuencano era reconocido a nivel nacional como un sinónimo de honradez, y creo que eso sigue sucediendo. Sin embargo, lamentablemente estos personajes que han sido parte de, insisto, de este gobierno que ha representado la corrupción en el país, que han dejado mal sentado o en mal predicamento lo que significa la administración, la educación, la cultura de esta ciudad. Es decir, ahí está un Esteban Albornoz acusado en el tema Caminosca, camina impunemente por la ciudad y por el país. Ahí está un José Serrano que está vinculado a otros temas como el tema Gabela, que camina impunemente y que estuvo 8 meses sin tener una representación política en la Asamblea Nacional y donde nadie dice absolutamente nada. Estuvo el propio Carlos Ochoa, representante de uno de los poderes del Estado, yo diría que fue la Superintendencia de Comunicación, que permitió la represalia contra los medios de comunicación y que también camina campante por el país y que han dejado, insisto y digo, en mal predicamento. Yo creo que como cuencanos debemos indignarnos, como azuayos debemos indignarnos de esta calidad y condición de servidores públicos, que no es otra cosa más que personajes que pertenecieron a la Alianza País y que lamentablemente, digo, han dejado en mal predicamento a la ciudad y a la provincia, ¿no? A propósito de Esteban Albornoz, tuvimos, y perdonen que tenga que ponerlo en primera persona, un lapso en nuestro trabajo aquí en la radio, por cuestiones personales, pero justamente antes de este lapso tuvimos una comunicación a través de Twitter de Esteban Albornoz, que señalaba que estábamos faltando a la verdad, que él jamás le había demandado a usted. Nos dijimos, remítase a las declaraciones de Sebastián Ceballos. ¿Qué es lo que sucedió con esto? ¿Fue efectivamente
seguramente usted demandado, de hecho, tuvo un reclamo judicial por de hecho, tengo ahora en estos días, me parece que la próxima semana, una citación a la Fiscalía General del Estado para rendir nuestra versión con respecto a los hechos que nosotros hemos denunciado. ¿Y cuáles son? Y repito, los hechos que hemos denunciado, que lo único que se ha movido es abrir las cuentas de patrimoniales del señor Esteban Albornoz vinculado al tema Caminosca. Sin embargo, se pretende de parte del señor Albornoz, su familia, sus abogados, decir que esta es una contravención, digamos que para, yo digo, intentar callar este tema, que no lo vamos a permitir, digamos, que quede en la impunidad. Nosotros no nos atemorizamos frente a estas denuncias, frente a estas, yo diría incluso argucias legales que tienen, para intentar, digamos, callar nuestra voz con respecto a un hecho que es muy concreto, como es el tema Caminosca, y que es de público conocimiento y que lamentablemente también reposa el sueño de los justos en la Fiscalía General del Estado. Volviendo al tema de Fernando Alvarado, ¿cuál es el desenlace previsible de esto? ¿Y qué es lo que debería suceder si las cosas actuaran correctamente? Digamos, se desenlazarían correctamente. Conversábamos fuera de cámara, Gustavo, de que si el presidente Moreno decide aceptar la renuncia del ministro Granda, seguramente será un golpe letal para el ministro Granda. Si no decide aceptarla, estará, digamos, y será este realmente un golpe político más bien para el presidente Moreno. Lo que yo creo es que si es que en realidad no hay un cambio, un giro de timón por parte del presidente de la República, de las principales entidades de control en el país, seguirán fugándose los peces gordos. Yo apuesto, como dicen, y pago por ver el hecho de que su hermano Vinicio Alvarado ya no se encuentra en el país y tiene, me parece, abierto 3 o 4 causas por parte incluso de informes de la Contraloría General del Estado. Apuesto a lo que usted diga de que el presidente Correa, que es el jefe de esta banda organizada por el correísmo, no va a volver al país y por lo tanto se generará esto en la impunidad. 2 casos más. Los exministros de Economía hoy gozan incluso de latisueldos en Venezuela, asesorando económicamente a esa economía, que además es una economía postrada, una economía definitivamente en quiebra, y gozan de impunidad frente a temas que están abiertos, por lo menos por la Contraloría General del Estado, aún no por la Fiscalía, gozan de esa impunidad. Por lo tanto, me parece, y aspiro no parecer negativo, de que la fuga o que estos grandes personajes del correísmo aún vivirán, digamos, en las playas, las mejores playas del mundo, pero no vendrán a responder ante la justicia en el país, si es que no se da un giro de timón importante. ¿Algún indicio, alguna sospecha sobre qué país le dio acogida a Fernando Alvarado? No conozco, espero yo que no sea Venezuela, porque eso ratificaría de que en verdad el ALBA se transformó en una, digamos que fue un sueño efectivamente muy importante de unificación de los países de Sudamérica, se transformó precisamente en la cueva de los ladrones de cuello blanco de estos gobiernos mal llamados progresistas, peor aún denominados de izquierda. El tiempo se nos agota. Gracias. Cuéntanos en este minuto final, abogado Ceballos, sobre lo que sucede con su partido, Unidad Popular, con una alta posibilidad de que el Movimiento Popular Democrático resucite. ¿Qué va a pasar con el MPD o Unidad Popular en las próximas elecciones? ¿Cómo se perfila? Y debemos decirle, posiblemente usted lo conoce, indicios de que posiblemente habría una división local en este partido. A ver, primero, yo creo que el día de hoy, no sé si el día de mañana, dependerá del Consejo Nacional Electoral, va a haber una reivindicación histórica para la izquierda en el país, que es la devolución del registro electoral del Movimiento Popular Democrático. Eso es muy importante porque es el reconocimiento de un derecho. En una de las sabatinas conocidas por el presidente Correa se ordenó la liquidación del registro electoral del Movimiento Popular Democrático y fue el Consejo Nacional de Domingo Paredes, el mismo que eliminó cerca de 1 millón de firmas de los Días Unidos, quien eliminó del registro electoral al MPD. Este Consejo Nacional Electoral, en quien confiamos, por supuesto, en un distinguidísimo catedrático como es el doctor Vega, y los otros vocales del Consejo Nacional Electoral han decidido devolver
resolver la personería jurídica, entiendo yo, o por lo menos discutirlo en el Pleno del Consejo Nacional Electoral. Aspiramos de que la resolución sea favorable, y yo entiendo que así va a ser, producto de un informe que existe del Consejo de Participación Ciudadana, que cesó a los exfuncionarios del CNE. Debemos ser muy breves, comentando sobre la segunda parte de la pregunta, la decisión que se estaría dando en el partido localmente. Para nada. ¿Y a quién van a apoyar o van a tener candidatos propios? Nosotros hemos hecho una gran asamblea con militantes de todos los cantones, donde hemos diseñado y elegido a nuestros precandidatos, y estamos, Gustavo, como lo he planteado ya, en conversaciones con diversas fuerzas políticas democráticas que queremos desarrollar a la ciudad y la provincia. No hay ninguna decisión, siempre hay en la vida de los partidos gente que decide irse, gente que decide tomar otros rumbos, y respetamos esos otros rumbos, pero avanzamos siempre desde el ángulo de los mejores días para la provincia y para el país. Bien, gracias. Muchas gracias. Al abogado Sebastián Ceballos, subdirector nacional de Unidad Popular.